Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés del siglo XVII. Es autor de la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, y en matemáticas el desarrollo del cálculo infinitesimal. ¿Quieres conocer en todo detalle la fascinante biografía de Isaac Newton? Acompáñame en este vídeo para conocerla en detalle. Isaac Newton nació en la aldea británica de Woolsthorpe, en el condado de Lincolnshire, el 4 de enero de 1643. Hijo póstumo, vino al mundo prematuramente 3 meses después de la muerte de su padre, también llamado Isaac Newton, el cual era un próspero granjero analfabeto. Su pequeño tamaño y delicado estado hicieron temer sobre su muerte, aunque finalmente sobrevivió. Su madre, Hannah, se volvió a casar cuando Newton tenía 3 años, yéndose a vivir con su nuevo marido, el reverendo Bernabé Smith, y dejando al pequeño Isaac al cuidado de su abuela, Margery. Su progenitora tuvo 3 hijos en este segundo matrimonio. Desde joven apareció como un niño tranquilo, silencioso y reflexivo, aunque lleno de imaginación. Se entretenía construyendo artilugios como un molino de viento, un reloj de agua o un carricoche que andaba mediante una manivela accionada por el propio conductor. Desde los 12 años hasta que cumplió los 17, cursó estudios en la escuela primaria en Grantham. En 1661 ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde estudió matemáticas bajo la dirección del matemático Isaac Barrow. Recibió su título de bachiller en 1665 y le nombraron becario en el Trinity College en 1667. Desde 1668 fue profesor y simultáneamente se dedicó al estudio e investigación de los últimos avances en matemáticas y a la filosofía natural. Newton coincidió con el matemático alemán Leibniz en el descubrimiento del cálculo integral, que contribuiría a una profunda renovación de las matemáticas. También formuló el teorema del binomio, conocido como el binomio de Newton. El famoso incidente de la manzana puede que sea el momento más conocido de su vida. Ocurrió en 1666, con Newton sentado bajo la sombra de un manzano en su granja, cuando del árbol cayó un fruto. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de la gravitación, ya que se preguntó por qué la manzana desciende siempre perpendicularmente respecto del suelo. La manzana en cuestión le llevó a plantearse la existencia de la gravedad, una fuerza universal de atracción de los cuerpos que, según su modelo, podía expresarse como el producto de las masas de los dos cuerpos divididos por el cuadrado de la distancia que los separa. Esta ley explicaría por qué las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas, por qué la Luna provoca las mareas y por qué los objetos caen al suelo. La óptica también fue de interés de Newton. Llegó a la conclusión de que la luz del Sol es una mezcla heterogénea de rayos diferentes, representando cada uno de ellos un color distinto, y que las reflexiones y refracciones hacen que los colores aparezcan al separar la mezcla de sus componentes. Demostró su teoría de los colores haciendo pasar un rayo de luz solar a través de un prisma, el cual dividió el rayo de luz en colores independientes. En 1704 publicó su obra Óptica, donde explicaba detalladamente su teoría. En 1684 recibió la visita de Edmund Halley, un astrónomo y matemático con el que debatió el problema del movimiento orbital. Durante los 2 años y medio siguientes estableció la ciencia moderna de la dinámica, formulando las 3 leyes del movimiento. Aplicó estas leyes a las leyes de Kepler sobre movimiento orbital y dedujo la ley de la gravitación universal. Publicó su teoría de los principios matemáticos de la filosofía natural en 1687, que marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia y que se consideró como la obra más influyente de la física.
Tardó 2 años en escribirlo, siendo la culminación de más de 20 años de pensamiento. Newton sentó las bases de nuestra era científica, ya que sus leyes del movimiento y la teoría de la gravedad sustentan gran parte de la física moderna y la ingeniería. En 1687 apoyó la resistencia de Cambridge contra los esfuerzos del rey Jacobo II de Inglaterra para convertir la universidad en una institución católica. Tras la gloriosa revolución de 1688, la universidad lo eligió como uno de sus representantes en una convocatoria especial del Parlamento británico. Ese mismo año, Newton conoció al filósofo John Locke y debatieron sobre temas teológicos, y Newton canalizó sus esfuerzos en los problemas de la cronología bíblica. En 1693, Newton mostró síntomas de una severa enfermedad emocional, y aunque recuperó la salud, su periodo creativo había llegado a su fin. Fue nombrado inspector y más tarde director de la Casa de la Moneda de Londres, donde vivió hasta 1696. Durante su mandato se cambió la moneda británica del patrón plata al patrón oro. Perteneciente a la joven generación de Fellows de la Royal Society, en 1703 fue elegido su presidente, cargo que ocupó hasta el final de su vida. Además de su interés por la ciencia, también se sintió atraído por el estudio de la alquimia, el misticismo y la teología. Newton además tuvo la fama por su mal carácter y conflictos con otras personas, en particular con Robert Hooke y Gottfried Leibniz. Sus años de madurez y vejez transcurrieron en su residencia en Cranberry Park, cerca de Winchester, al cuidado de su sobrina Catherine. Tras un brusco empeoramiento de su afección renal, falleció en Londres mientras dormía el 31 de marzo de 1727. Fue enterrado en la abadía de Westminster, siendo el primer científico en recibir este honor. Tras su muerte, dejó una cuantiosa colección de manuscritos. Los investigadores descubrieron miles de folios conteniendo estudios de alquimia, comentarios de textos bíblicos, así como cálculos herméticos oscuros e ininteligibles. De esta manera, la gran obra de Newton culminaba la revolución científica iniciada por Nicolás Copérnico e inauguraba un periodo de confianza sin límites en la razón, extensivo a todos los campos del conocimiento humano.